con el famoso Petrocaribe, ¿no? Petrocaribe, claro. O sea, tú me regalas petróleo para que yo lo venda, qué más quieres? ¿Por dónde voto y cuándo voto y contra quién voto? Fue convertir al Estado venezolano en un cartel. Es un asunto dedicado al tráfico de drogas, al tráfico de minerales, al tráfico de personas y todas estas cosas. Y si yo salgo de aquí, ¿cuál es mi futuro? Eso es lo que piensa Maduro. Una braguita naranjada en Estados Unidos, pero todavía hoy tú le preguntas a Díaz-Canel y Díaz-Canel te dice que Venezuela le debe dinero a Cuba. Sí. ¿Por qué gana la abstención? Yo estoy de acuerdo contigo, esa es mi percepción. No ganó Chávez, ganó la abstención. Y yo no creo que ganó Chávez, perdió la oposición. Estimados amigos de su podcast Venezuela en Crudo, un verdadero placer estar de nuevo con ustedes. En este episodio contaremos con la presencia de un profesor en ciencias políticas, consultor en análisis de datos y experto en comunicación y opinión pública, con una trayectoria muy destacada académica en términos de democracia, gobernanza y política comparada. Además de una sólida experiencia en asesoría estratégica para organismos internacionales, gobiernos y empresas. Ha sido profesor en programas de doctorado y maestría en ciencias políticas, comunicación y sociedad del conocimiento. Y autor de numerosas publicaciones académicas y artículos de opinión. Su trabajo abarca desde la investigación sobre energía y geopolítica hasta el estudio de las transiciones democráticas en América Latina. Como creador de contenidos, lidera el proyecto Política sin Pasiones, excelente título, un espacio para el debate informado que combina rigor académico con un lenguaje directo y también promueve un programa llamado Pulso Estratégico, una academia digital que ofrece formación profesional en comunicación, política y opinión pública. Nuestro invitado de hoy se trata de un amigo con el cual hemos intercambiado muchas opiniones y siempre estamos en conversaciones, José Vicente Carrasquero. José Vicente, un gusto de tenerte en el programa. Muchas gracias, Horacio, por la invitación. Bien, mira, para comenzar, lo primero es que no califico esto como una entrevista, es una conversación entre amigos, entre panas. Así que si me equivoco y digo algo que no es, me corrige, no hay ningún problema, no existe eso. Y sí quería comenzar un poco con que nos cuentes algo. Obviamente yo sé que provienes de la Universidad Simón Bolívar, una universidad realmente importante en el panorama venezolano universitario y mundial, con un renombre interesante. A pesar de todas las cosas, bueno, todavía está allí, ya veremos si conversamos un poco sobre eso, pero háblanos de tus inicios, cómo llegaste a la Simón Bolívar, cómo fue ese transitar importante, porque es bueno siempre, quiero poner el ancla en el pasado, pero irnos hacia el futuro, pero porque hay mucha gente joven que ve el programa y tú sabes, la historia ha sido borrada de alguna manera, ¿no? O por lo mínimo cambiada. Entonces, para ti, adelante, siéntete libre de conversar sobre esto. Bueno, Horacio, primero que todo, muchas gracias por tenerme aquí. La Simón Bolívar para mí siempre fue un sueño, ¿no? Tenía un amigo de la cuadra, como decíamos, ¿no? Que estudiaba en la Simón Bolívar, estudiaba ingeniería electrónica, de tipo brillante, un genio condenado. Y bueno, siempre hablábamos y ya en esa época, te estoy hablando del año 73, 74, hablaba de fibra óptica, de la importancia que iba a tener la fibra óptica en el mundo. Todavía el Internet era un concepto, ¿no? Y bueno, me quedé con la cuestión de la Simón Bolívar. Un día subí con él a la Simón Bolívar y digo, oye, esto es una cuestión maravillosa, yo quiero estudiar aquí. Sarteneja, ¿no? Sarteneja, el Valle de Sarteneja. Y bueno, nada, tanto di que bueno, me preparé para mi examen. Fue el único examen que presenté. O sea, si no hubiese entrado en la Simón Bolívar me quedo como población flotante, ¿te acuerdas que lo llamaban así? Y bueno, gracias a Dios salí admitido. Esa fue una cohorte muy grande, la cohorte del año 75.
Y de ahí, bueno, me fui enamorando de la universidad, que un día mi mamá me dijo, bueno, pero agarra tus macundales y te mudas para la universidad, porque nunca te veo, ¿no? Siempre estás metido ahí. Y me fui metiendo en la universidad, no solamente a estudiar, sino que entonces empecé a trabajar en un proyecto que para muchos es mal recordado, que se llamó Maxien. A mí me parecía que era un tremendo proyecto. Y bueno, me fui quedando en la universidad y al final me gradúo y me pongo a trabajar de matemático y me pongo a trabajar en el centro de computación de la universidad con una gran responsabilidad que era el manejo del mainframe de la universidad. Ujú. Era un computador, un DEC 10 gigantesco, En la central había uno que era el Burroughs, no sé qué, yo una recuerdo. Burroughs. Sí, Es- sí, y siempre estaba la discusión de quién tenía sí. la mejor computadora y cosas de esas por el estilo. Y entonces, bueno, ahí me fui quedando en la universidad. Eh, la- Muy joven me nombra el rector Marcelo Guillén, gracias a una sugerencia del profesor Luis Loreto. Me nombra director de admisión y control de estudio. Yo tenía 26 años. Wow. Y bueno, ahí creo que fue una gestión exitosa. Convertimos DACE, todo el mundo hablaba mal se llamaba DACE, Dirección de Admisión y Control de Estudio, todo el mundo hablaba mal de DACE. Y ahí lo fuimos transformando y al final todo el mundo quería ser como DACE, ¿no? Porque bueno, DACE fue No acomodase, sino. como DACE. Y era que, bueno, DACE fue la primera dirección de la universidad en adoptar el sistema de computación. Antes teníamos un sistema Ujú. que era, teníamos un centro que se encargaba de dar todos los servicios. Aquí mudamos los servicios del centro a DACE y entonces DACE empieza a dar una mejor respuesta, empieza a ser responsable de sus datos. Por supuesto, seguimos teniendo un excelente apoyo, sobre todo la gente de desarrollo del Centro de Información y Computación, se llamaba así en ese momento. Fuimos evolucionando y bueno, de ahí me sale la oportunidad de hacer el doctorado. Hice primero la maestría en ciencia política en la universidad y me salió la oportunidad de hacer el doctorado en la Universidad de Connecticut. Pero si eras matemático, ¿cómo hiciste una maestría y un doctorado en ciencias Ese políticas? es un cuento buenísimo porque, bueno, yo siempre fui muy interesado en la política. De hecho, desde bachillerato tenía un amigo ahí que siempre nos poníamos a discutir de política. Y bueno, pues esas discusiones que eran Sí, más discusiones estomacales que más otra cosa, porque uno de política en ese momento no sabía un carrizo. yo creo que hay Y algunos políticos que tampoco saben eso. a eso vamos a llevar. Y entonces un día estoy en el centro de computación, a mí me tocaba como que administrar que las cuestiones fluyeran, ¿no? Ujú. Se llama administración de recursos, de hecho. Y entonces veo a una persona que yo dije, tenemos un estudiante parado en la cola de los estudiantes con una caja y me la acerco y le digo, ¿qué va a hacer usted con, eh, o sea, hay una diferencia de edad que le hablo de Mm. usted, ¿no? Y él me dice, no, yo traigo esto para correrlo y tal. Y yo le digo, pero si hace esta cola y eso está malo, usted va a perder toda la vida. Véngase conmigo. Entonces me lo llevo a mi oficina, le digo, déjemelo aquí. Yo, antes de irme en la noche, lo cual efectivamente, cuando meto la El- caja de tarjetas, leer las dos primeras, tenían un error. O sea, que el tipo hubiese perdido toda sí, su vida. todo. Y el profesor, él se llamaba Aristides Torres, un tipo que venía del MIT de estudiar el doctorado en ciencia política y él estaba trabajando en estadística aplicada a la cultura política del Venezuela. Ya va, déjame digerirlo. Estadística aplicada a la cultura política. Sí. Bueno, entonces la herramienta era la opinión pública. Hacían unas encuestas, que eran Ujú. las encuestas, unas encuestas de cultura política, y entonces tenían esta cantidad de datos. Cuando yo saco el listado, después que Ujú. le limpio, porque el programa era un desastre, o sea, eso no iba a correr Esa es la nunca. época del Fortran 4 y Sí, esa sí, pero en particular este era SPSS, ¿no? CPS. Ajá. SPSS. Y entonces, bueno, la red, y entonces le saco su listado y le digo, al día siguiente él va a buscar la cuestión, y que está su listado, no sé qué. Y entonces yo, por supuesto, me puse a curiosidad el listado. Y entonces veo que la cuestión es una cuestión de cultura política. ¿Qué piensas tú de la democracia? ¿Tú crees que la democracia es la mejor forma de gobierno? Si tuvieses que elegir, ¿elegirías una democracia o una dictadura? Ya en esa época, estamos hablando de 1990 no, 84, 85, ya en esa época la dictadura empezaba a aparecer como
Como una opción. una opción, ¿no? Lo cierto es que, bueno, ahí me pongo a hablar y resulta que Aristides era el coordinador del posgrado en Ciencia Política. Y como Oh, él hay veces que me venía a preguntar cosas de lectura de las tablas, yo le digo, profe, yo quiero hacer ese posgrado. No, porque haces tú ese posgrado, tú vas a pasar más trabajo que el inmortal, quédate tranquilo. Y yo, pero entonces sí sigo por explicarte las tablas, pero no me queda. Entonces, bueno, lo cierto es que entré y pasé mucho trabajo, ciertamente, porque el gap de ser matemático a ser claro. el gap es muy grande, ¿no? Entonces, que leí cantidad de libros, tuve unos profesores maravillosos, el profesor Friedrich Welch, que era un alemán, estaba el profesor Joaquín Marta Sosa, Oh, Joaquín Marta Sosa, claro. Aníbal Romero, Aníbal. el mismo Aristides Torres, la profesora Maruja Tarre, Gustavo Tarre también nos dio un curso. La universidad tenía allí una playa Claro. y bueno, entonces hice mi posgrado, terminé haciendo una simulación del sistema mixto. En esa época empezaron a hablar del sistema mixto electoral. ¿Qué quería decir eso? Que en vez de elegir a todos los diputados por lista, se elegía una cantidad por lista y el resto de los diputados se elegía por elección directa. Directa, sí. Y entonces me acuerdo que los promotores eran los partidos pequeños. Entonces la simulación lo que dio como resultado era que los adecos y los copellanos pasaban de tener el 80 y tanto por ciento de los diputados a tener el 92. Ah, O sea, la o cuestión sea de que que los partidos pequeños no, nada. no se asfixiaban Sí, porque nuevamente el asunto de las maquinarias y estas sí, cosas hacían que los partidos se hiciesen más dominantes. De cualquier forma, el sistema se implantó. Lo que verdaderamente trae el cambio después es en 1989, la reforma del Estado, que se cambia, se entra claro. en la Cuando en el segundo descentralización. gobierno de Carlos Andrés Pérez. Exacto, se entra en la descentralización y ahí es cuando entonces el MAS gana en Cumaná, en Sucre y en Aragua y estas cosas. Y si el Zulia también lo gana Lolita Nillar de Castro, no sé si te acuerdas. Sí, claro. Ella era del MAS, ¿no? Sí, señor. Correcto. Entonces, bueno, lo cierto es que me sale la oportunidad de ir a hacer el doctorado en ciencia política en la Universidad de Connecticut con una beca de Funda Ayacucho y por supuesto no lo agarré, Fíjate, no lo esperé. Y bueno, tengo ahí es una, como termino de matemático así, en doctor en wow, ciencia política. interesante. Y todo fue por unas tarjetas que estaban mal tipeadas, ¿no? Si se quiere, ¿no? Sí, Digo, básicamente sí. bueno, yo solamente un minuto para decirle a toda la gente que nos está viendo en el podcast Venezuela en Crudo, que estamos conversando con el profesor José Vicente Carrasquero. Creo que hasta ahora ya comenzó a tener un interés muy grande, sobre todo el tema que él domina ampliamente y creo que va a ser mucho mejor hacia adelante. Así que continúen viéndolos. El podcast va a estar en YouTube y en Spotify y usted puede consultar esto en las plataformas, en las diferentes plataformas que tiene PDVSA ad hoc. Fíjate, José Vicente, y tú después te vas, haces tu maestría en la central, el La Simón Bolívar. doctorado sí, perdón, La maestría de la Simón central Bolívar. soy yo, esta es la Simón Bolívar. Y te vas a Connecticut, haces El el doctorado. doctorado. Cuando regresas a Venezuela, ¿dónde te insertas? ¿Dentro todavía de la No, Universidad Simón Bolívar o ya? la universidad siempre fue mi casa, ¿no? Antes de irme, un político que no vamos a nombrar, pero que era de Acción Democrática, me dice, oye, ojalá que te vaya muy bien, no sé qué, voy a estar pendiente de tu regreso. Lo cierto es que tan pendiente estuvo que, bueno, yo cuando regresé lo llamé, hola, ¿cómo estás? Y tal, ya estoy por aquí. Entonces me dijo, nos vamos a reunir con el senador Lewis Pérez, eso lo voy a decir Sí, siempre. claro. Y entonces, bueno, sí, al día siguiente, reunión con Lewis Pérez. Lo que sí yo puedo decir de los adecos era que eran de una puntualidad inglesa, ¿no? Te decían a las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana estaban ahí sentados. Y empezamos a hablar de opinión pública, de cultura política. Entonces el Lewis me empezó a invitar a unas reuniones que él hacía los martes en la tarde, donde se discutía, había gente de primer nivel en esas reuniones. Ahí tuve yo mis discusiones con políticos y les decía, el problema de ustedes los políticos es que no saben y se sienten orgullosos de no saber.
porque bueno, decían unas barbaridades que uno decía, eso te va a tener un costo político muy grande. Me acuerdo una vez que Lewis, una de las cosas que me interesaba de Lewis era que Lewis me daba las encuestas que contrataba Acción Democrática, que las hacía Félix Seijas, que era Sí, profesor excelente. Y entonces, a mí, por supuesto, para mí eso era como que me estuviesen dando miel, pues. Yo llegaba a mi claro, casa con ese claro. poco de libros. Lewis lo único que me pedía era que por cada encuesta, que era un libro así, le hiciera una hojita. Dime qué es lo importante. Por supuesto, eso me da a mí, tú sabes, insumo para mi Insumo cuestión de tremendo, la claro. cultura política, cómo se estaban comportando los partidos y todas estas cosas. Este, y en una de estas hay una elección importante, un estado importante, y me dice, bueno, yo le doy la hojita y él me dice, oye, yo te voy a pedir un favor. Ajá, ¿cuál es el favor? Yo te voy a traer el candidato y tú le vas a explicar esta hojita. Y en esa reunión estaba Lewin Pérez, estaba Carmelo Lauría, estaba eh, otro político, creo que era Canachemata, y el candidato. El Zen, pues. Sí, y el candidato. Y entonces yo le explico al candidato, mire, usted, si usted quiere ganar las elecciones, tiene que hacer esto, esto y esto. Yo no voy a hacer eso, yo me niego. Entonces, además, eso es, el tipo lo que tiene son 10 votos. Y yo le digo, usted necesita esos 10 votos. Y él me dijo, bueno, no sé qué, ya veremos. Por cierto, bueno, la diferencia fue una diferencia de que si el tipo hubiese pactado con el otro, hubiese ganado fácilmente las elecciones. Pero bueno, nuevamente el problema del orgullo, de no saber, de todas estas cosas. Y bueno, perdió eso. De ahí en adelante estuve trabajando, por supuesto, seguí trabajando en el doctorado de Ciencia Política de la universidad. Fue una creación de Federico Welch. Mira, te puedo preguntar algo, te Sí. interrumpo. Mira, ¿por qué? ¿Es una percepción mía y a lo mejor estoy equivocado? Pero ¿por qué hay tantos graduados en ciencias políticas que no entran a militar en ningún partido? Bueno, porque esa es una buena, pero sí hay, ¿no? Sí, pero Pero de cualquier forma, este, cuando tú empiezas a entender la política como una ciencia, choca con la actuación de con los el políticos, pragmatismo con de... el pragmatismo político, ¿no? Mm, Es una estupenda pregunta, porque tú como ingeniero, tú haces un diseño y al final tu diseño tú lo vas a implantar y tú sabes que eso va a funcionar claro, porque tú lo explicaste el fenómeno. En ciencia política tú tratas de explicar el fenómeno, pero hay muchas variables que se te quedan por fuera que ni siquiera llegas a medir, o algunas no las llegas ni siquiera a considerar. Y entonces cuando entras con los políticos, entras en una discusión donde él está hablando una cosa que está llena de objetivos concretos y tú estás, si se quiere, también viendo los objetivos concretos, pero un poco contaminado por la teoría y por lo que tú claro. anticipas que puede pasar. Sí, yo en mi ignorancia, yo digo que, bueno, tú estudias ciencias políticas y le das a la política un tratamiento de ciencia, como en realidad creo que es, pero cuando vas a ponerla en un partido, en el partido hay otros intereses y otros caminos que chocan con la ciencia y van más Sí, pragmáticamente. Entonces, yo creo que hacen más políticas quienes no militan en los partidos o por lo menos que no tienen puestos de dirección en los partidos que aquellos que las tienen. Porque ganar elecciones es así como que, bueno, este tipo es un fenómeno porque sí, gana sí. elecciones. Pero espérate un momentico, eso no es la política en sí, Exacto, pues, ¿no? O no exacto. es lo único que tiene la política. Mira, voy a echar un cuento de esos Te cuentos repito, si que... me estoy equivocando, si tu No, no, opinión no, es no, en otra, lo absoluto. me corrige. Es que voy a echar el cuento precisamente por lo que tú estás diciendo, por ahí por el año 97, 98. Por cierto que cuando yo llego de Estados Unidos, que empiezo a dar clase, está la creación del doctorado en ciencia política, donde yo tuve un papel bastante protagónico, aunque la creación es de Federico Welch, yo tuve un papel protagónico en lo político, ¿no? En conseguir que el proyecto saliera adelante, se aprobara y todo lo demás. Y entonces estamos, un día me invita nuevamente Lewis a una reunión del CEN ampliada. Yo le dije, ¿qué voy a hacer yo ahí? Yo voy a estar como cucaracha en baile de gallina. No, tú vienes y tal. Pero hay un momento en que me interpelan. Y el que está, por supuesto, dirigiendo el debate es Luis Alfaro Usero. Entonces Luis Alfaro ya había decidido que él era el candidato.
Esos finales de los 90, ¿no? Estamos hablando del año 97, 98. Sí, claro. Y entonces yo le digo, mire, senador, siempre respetuoso de los cargos y tal, para que no me metiese, yo le voy a decir algo, y se lo digo con mucho respeto. Si usted es el candidato de Acción Democrática va a llegar de cuarto. Bueno, tú eres muy osado decirle eso al caudillo. Bueno, eso fue lo que me dijeron, eso fue lo que me dijeron todos los que estaban ahí. Algunos me regañaron ahí delante del caudillo. Yo le dije, bueno, mira, ¿qué puede pasar? Que me voten de Acción Democrática. Yo no soy ADECO, o sea, que me votaron, que está bien. Yo vine invitado a una reunión para dar mi opinión. Ahora, si usted quiere que yo le edulque, ¿cómo es que Edulcore. edulcore lo que no me siento? Y entonces, bueno, al final pasó eso. Luis Alfaro llegó de cuarto. Acción Democrática le retiró el apoyo. La oposición no supo manejar esa marea que se le vino encima, esa marea de cambio, que por cierto, la gente evalúa mal. Porque cuando tú ves la elección del año 98, quien verdaderamente gana las elecciones es la abstención. Claro, exactamente. La gente como que se retira Bueno, del proceso político y entonces deja espacio para quienes al final decidieron la cuestión. Mira, hay una, pero, seguramente tú vas a tener chance de hablar con él, pero hay una frase final de cierre de campaña de Salas Romer que es la que termina prediciendo con, tú sabes, R cuadrado igual a 1, lo que nos pasó. sí, fíjate, José Vicente, tengo una pregunta con relación a eso, pero bueno, estamos conversando con José Vicente Carrasquero, un hombre de las ciencias políticas, de la política y de todo lo que tiene que ver la asesoría electoral y esa materia realmente que nos apasiona a todos. Es el podcast Venezuela en Crudo. Pero fíjate, José Vicente, ¿por qué gana la abstención? Yo estoy de acuerdo contigo, esa es mi percepción. No ganó Chávez, ganó la abstención. Y yo no creo que ganó Chávez, perdió la oposición. O sea, ¿por qué digo esto? Porque si hubiese habido una claridad, una posibilidad de unirse, yo creo que hubiese sido distinto el resultado electoral. Pero las consecuencias vienen, creo yo, porque la verdad es que ya el modelo que se venía aplicando estaba como en decadencia, ¿no? Estaba agotado, había que reinventar eso. Y no fue posible hacerlo. Recuerdo que en ese momento estaba que se Irene Sáez, fue un intento, luego entonces apareció el gobernador de Carabobo, y entonces vino todo, y Alfarucero todavía allí, y en Copey no estaba claro el asunto. Y bueno, el hombre se coleó, el hombre a caballo vino impulsado por esa, mm, ¿cómo se dice? Ese resentimiento, exacto, ese resentimiento de la gente y aquellos que no estaban en eso se abstienen. No solamente de la gente. Bueno, dale, dime, cuéntame. Porque yo he visto esto, me he sentado a escribirlo, pero yo creo que no me viene la claridad del asunto, ¿no? Yo creo que en algún momento, por ahí hacia mediados de los años 80, finales de los años 80, gente con mucho poder en Venezuela empieza lo que yo he llamado el experimento social. Vamos a hacer un experimento social. El experimento social consiste en demoler a los partidos políticos. No va a tomar tiempo, pero lo vamos a lograr. Pero esto no tiene nada que ver con los notables. Absolutamente, todo. Todo, ok. Está bien, no, estaba ahorita tratando de... Esa acción no fue una acción, ellos se reunían, ellos hablaban, ellos se ponían de acuerdo en lo que iban a hacer. Los discursos eran discursos articulados alrededor de eso. Yo siempre fui fanático desde pequeñito de Arturo Uslar Pietri. No había un programa de valores humanos que yo no viera. Y yo era un chamo. Sí. Pero más adelante empieza un Arturo Uslar Pietri que en vez de ser un hombre de construcción, un hombre de, vamos a remendarlo así, era una crítica destructiva, sin alternativas. Por supuesto, planteaba realidades, pero bueno, además de tú plantear la realidad, ¿cuál es el remedio de esta cosa? Y entonces fuimos preparando lo que al final terminó siendo un salto al vacío. Hay una novela muy famosa donde por estas calles se llamó. Claro, la novela Por estas calles. Sí, y hay un
pedacitos donde uno de los protagonistas de la novela le preguntan, bueno, pero ¿y las próximas elecciones qué vamos a hacer? Bueno, no importa quién gane, más o menos la línea que contesta, no importa quién gane, peor de lo que estamos no vamos a estar. Sí, Y resultó que tuvimos mucho peor. Definitivamente es así. Y bueno, y en esa línea, desde por estas calles, aun cuando, en mi modo de ver las cosas, desde el primer momento se señalaban hechos reales, la crítica se hizo demasiado intensa y recurrente, se convirtió de alguna manera en un modelo de antipolítica, que no era la solución a Bueno, los planteamientos. y entonces se te alinean todos los medios de comunicación, unos medios de comunicación que en ese momento tienen una penetración importante en la opinión pública, básicamente porque son los únicos que se ven. Claro, y no había redes sociales como el día de hoy, que para los jóvenes que dicen, bueno, pues, hoy no hay medios de comunicación en Venezuela, si Claro, entramos en el estricto... fueron sustituidos por Claro. las redes sociales. Entonces, en ese momento, el consumo de la gente es lo que me están diciendo los canales de televisión, lo que veo en la prensa, lo que dicen los líderes de opinión. Tú veías un programa de Jorge Olavarría con Marcel Granier y el discurso era básicamente destructivo. Hay uno que yo tengo en mi cuenta, déjame salir una cuñita en mi cuenta de Twitter, claro, que es claro. arroba botellazo. Yo tengo ahí fijado un video donde Carlos Andrés Pérez le está explicando con claridad meridiana a Marcel Granier lo que va a pasar en Venezuela si Chávez es electo. ¿Qué pasó? Lo recuerdo claramente. Y tú ves la cara de sorna, de burla de Marcel Granier y tú dices, bueno, pero, o sea, ¿qué están pensando estos tipos? Sí, ¿Qué es lo que tienen en la cabeza? Era Y el asunto es que ellos dijeron, bueno, a los adecos y los copellanos no los podemos controlar porque ellos tienen el poder y en realidad ejercían el poder. Tú lo veías, ¿no? Cuando tú estabas cerca de ellos, tú veías ejercer el poder, ¿no? Inclusive a veces hasta abusar del poder. Claro, porque, a ver, otra vez, porque eran políticos que no necesariamente creían en a la política como ciencia, sino la política como instrumento. Como poder. Como poder. Y lo ejercían. Entonces, y eso incluye adecos, copellanos, masistas. No vamos a perdonar bueno, a nadie en el MAS se dividió en aquella época porque Teodoro y Pompeyo no apoyaron a Hugo Chávez. Yo siempre decía que el MAS era el partido que había inventado la división del átomo, porque se dividían en tantos pedacitos que yo decía, bueno, ¿qué más divisiones salen del MAS? Entonces, estamos en una situación, y para recoger lo que venimos diciendo, donde se armó lo que yo llamaba el experimento social, pues, ¿no? Vamos a derrumbar, a demoler a los partidos políticos, vamos a sacar nosotros a nuestra propia fuerza y a través de esa propia fuerza entonces le vamos a dar forma al país que queremos. El problema es que le dieron fuerza a una fuerza que después no pudieron controlar. ¿Por qué? Porque la había agarrado primero, ¿quién? Fidel Castro. ¿Cuándo la agarró Fidel Castro? Y pueden verificar quienes nos están viendo, el 10 de diciembre de 1994. ¿Qué pasa ese día? Hugo Chávez es recibido en La Habana con honores de jefe de Estado. Con alfombra roja. Con honores de jefe de Estado. Alfombra roja, los militares parados firmes, no sé qué. Ese no fue el discurso en la Universidad de La Habana que dijo el mar de la felicidad. No, eso fue más adelante. Eso fue más adelante. Pero en ese momento, la mente de Chávez, él decía que Fidel Castro era su papá, ¿te acuerdas? Claro. Entonces, la mente de Chávez fue inundada, absorbida por el pensamiento de Fidel Castro. Y es Fidel Castro, que siempre le quiso poner la mano a Venezuela, esta vez tenía el instrumento. Y entonces es Fidel Castro el que convence que eso de llamar la atención no tiene sentido, que hay que participar, y seguramente metió dinero en la campaña. Y en este ambiente, yo no voté en las elecciones del año 98. Tú eres una de las claro, porque primero estaba seguro de que iba a ganar Fidel Castro. Bueno, Hugo sí. Chávez. El poder detrás del trono. Pues. Sí, y segundo, porque veía que se había deteriorado de tal manera el asunto que la mayoría de la gente no iba a votar. De hecho, yo fui al centro de votación que me tocaba, que era un centro de votación ahí en Manzanares, un preescolar que había ahí,
y la cuestión era verdaderamente, o sea, lo veías, ¿no? La clase media no salió a votar y los que salieron a votar votaron por Chávez. Porque lo paradójico es que Chávez gana esas elecciones es en la clase media. La clase media que más tarde es vituperada, castigada, se le aplica todo el peso del socialismo y que es la primera que sale a, ¿cómo A se llama? rebelarse, En ¿no? contra, En contra, pues. en contra de Chávez. Ahora fíjate una cosa, José Vicente. José Vicente Carrasquero, un hombre de las ciencias políticas, de la política, además de profesor universitario y buen amigo, ¿no? Creo que es importante decirlo y está con nosotros en Venezuela en crudo. José Vicente, ok, pasa, hay ese cambio. ¿Tú tendrías alguna, obviamente, siéntete libre de decirme que no, pero tendrías alguna opinión? Porque allí comienza entonces un papel de oposición a algo que tú crees que es democrático, pero que no lo es, y que pronto te revela que no lo es, luego que hay el cambio constitucional. Yo digo que a partir del 2000 es que comienzan a apretar la tuerca. La oposición siempre lo vio como una oposición a un gobierno democrático. En el fondo no era. Business as usual. Ayuso. ¿Tú crees que ahí quizás ese fue el pecado original de la oposición a Chávez en el tiempo? Yo creo que el pecado original precisamente está no haber identificado desde el mismo principio, a pesar de que Chávez fue descarado en decirlo, que Chávez y Fidel eran la misma gente. Acuérdate que Chávez lleva a Fidel y lo sienta en los programas con él. Claro. Y, En el año 2000 en Caracas, cuando se claro, celebró la cumbre OPEP, Fidel, que fueron los presidentes sí, allí. y Fidel le daba instrucciones Sí. de lo que tenía que hacer. Yo a mí me dice la gente que Chávez era inteligente. Chávez era sagaz. Hay una diferencia. No tenía límites, no tenía principios. Entonces llegaba, hacía cosas que uno no haría, atrapado por su ética y por su moral. Pero Chávez inteligente no era. Prueba de eso es lo que estamos viviendo. Yo recuerdo en el 2002, en una de esas tantas manifestaciones que hubo, yo opiné algo que me dijeron que yo estaba siendo muy rudo. Yo ahora creo que fui muy suave, porque yo dije que Chávez no era un demócrata, sino que era un autócrata con una profunda convicción totalitaria del poder. Absolutamente. Pero era mucho peor que eso, ¿Sí? al final del día. Bueno, ¿no? y eso te lo muestra él cuando él viene con lo de la elección indefinida. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque nuevamente Fidel le dijo, si tú sales del gobierno, se te derrumba todo. Tú eres el que mueves esto, tú eres la máquina. Por mala suerte para él, esos retos que él le hacía permanentemente a Papá Dios le pasó la factura. Pues le dijo, hasta el 2030, sí, toma. Sí. Te equivocaste por algunos años. Te equivocaste por unos cuantos años. Ahora, esa equivocación a lo mejor fue hasta peor o no. Bueno, es parte de lo que te estoy diciendo de la falta de inteligencia de Chávez. Chávez se rodea de mediocres. El mediocre Nicolás Maduro, un tipo mediocre, que para lo único que ha servido es para ser un déspota brutal. Diosdado Cabello, que dicen que es un tipo inteligente. Así me decían algunos en la Universidad Simón Bolívar, donde él hizo un posgrado antes de asumir Conatel. Cabello no estudió en la Simón Bolívar, ¿no? Pero él estaba con un grupo yo recuerdo de grandes amigos que trabajaban en CanTV, que eran de la Simón Bolívar. Sí, eso sí puede ser. Y estudiaron en ese grupo y decían que él era un tipo inteligente. Bueno, yo no sé. Antes de Conatel, yo no sé qué le pasó cuando llegó a Conatel. Bueno, el asunto es que el poder enferma. Mira, Cabello en el año 92 no fue al golpe. Y esto lo conozco de personas, amigas mías que tuvieron en el golpe. Él no fue. Simplemente se dedicó a pasear en su Monte Carlo por toda Caracas para ver qué era lo que estaba pasando. ¿Sabías hasta el modelo de carro que tenía? Pero es que eso bueno, lo han publicado yo no y todo. Lo sabía. Sí, eso lo han publicado y todo. Fue cuando apareció con los pantalones mojados. Eso pasó rigurosamente así. Y en el año 90, eso fue en el 92, donde he chicken out. O sea, no estuvo en el asunto. Y después en el año 2002, en ese pedacito él se perdió. También, sí. Y entonces ahí es cuando sale la mamadera de gallo, el disfraz de enfermera y cosas de esas por el estilo. En el momento le se quita, el tipo se raja. Si tiene una gran capacidad de aparecer en los medios y burlarse y una cuestión cínica ahí, pero
El momento era pequeño, de la chiquita, es que tú lo ves y en esos momentos el tipo Sí, ha fallado. Entonces, volviendo a Chávez y su falta de inteligencia, es que él se rodea de gente muy mediocre y esa gente mediocre que lo que hace es servirlo, el millardito que le da sí. Giordani. Giordani era un tipo muy No, pero mediocre. el que estaba en el Banco Central era Domingo Faustino Sí, Maza pero Zavala. acuérdate que Giordani era el ministro de Planificación, Sí, correcto. Cordiplan. Entonces, Cordiplan en esa época, entonces, ¿de dónde saca el tipo? Bueno, el tipo dice que es ingeniero electricista Giordani, lo cual es verdad, que estudió en Italia, hizo la revalia en la Universidad Central, y yo te digo que Giordani es un mediocre porque he leído lo que ha escrito, un tipo Sí, no, no. muy básico, Yo lo ¿no? conozco, es ingeniero, yo lo conozco. Sí, y entonces él No, le saca al sistema eléctrico un millardito y se lo pone a disposición a Chávez, ¿no? Entonces ese servilismo que tenía Chávez alrededor, cuando llega el momento de la partida de Chávez, ¿con quién aparece sentado Chávez para despedirse del mundo? A su izquierda creo que estaba Joao Cabello, a su derecha Maduro. O sea, tú ahí te das cuenta de que fue un tipo que pensó que el mundo iba a girar alrededor de él todo el tiempo, que y no hacía, trató de hacerlo. y pensó que él no necesitaba gente inteligente. De hecho, yo siempre decía que el gabinete de Chávez era un gabinete en blanco y negro, ¿no? Ahí no había nadie que pudiera hablar y decir nada que fuese una crítica, como si veías tú que pasaba en los momentos de la democracia, básicamente porque, bueno, ese autócrata que tenía Chávez metido en la cabeza, ese convencimiento de que él sabía más que todos los demás y que nadie lo iba a engañar, bueno, lo llevó a esto. Eso también era un poco ese, que nadie sabía más que él. Eso era Fidel Castro también. Fidel Por Castro opinaba de supuesto, todo y ordenaba sin conocimiento. por Pero supuesto. yo sí creo que había una diferencia. A mí me luce que era un poco más inteligente, ¿Quién ¿no? Fidel? No, Sí. sin duda. Entonces, Pero Fidel era un Lex Luthor, ¿no? sí, un Por- Lex Luthor. Esa es una buena este, definición. pero Chávez no, o sea, Chávez era un tipo que hacía los Y tú mandados, dices que entonces, tenía la kriptonita para debilitar a Chávez y tenerlo controlado. claro. Eso, Y fíjate que una de las cosas que yo siempre le critiqué a Chávez, ¿no? Y se lo criticaba cada vez que podía, él decía que él estaba en contra del imperialismo. Entonces, pero el imperialismo para él era Estados Unidos. El imperialismo chino no era no, no, imperialismo, no, el imperialismo ruso no era no es imperialismo. imperialismo, el imperialismo persa tampoco era imperialismo, la sumisión a la que él sometió a Venezuela, a Cuba, tampoco era imperialismo. Entonces tú ves que hoy Venezuela es producto de esa entrega, de ese regalo que le da. Ahora, fíjate, claro, pero es también él basó mucho su control en los recursos extraordinarios que tenía, producto del petróleo y de aquella Los más división altos para, ingresos en la claro, historia del. cuando crea el Fondo de Estabilización Macroeconómica, que él mismo es el que administra. Ahora, tú como hombre de las ciencias políticas, un politólogo, un hombre formado en eso, ¿cómo percibes tú entonces todos estos países que conforman el CARICOM? Bueno, no digamos todos, una gran mayoría de los países del CARICOM, Centroamérica, que se plegaron definitivamente a Chávez. ¿Tú crees que solamente Bueno, era la fuerza económica? de eso sabes tú más que yo, con el famoso Petrocaribe, ¿no? Petrocaribe, O claro. sea, tú me regalas petróleo para que yo lo venda, qué más ¿No? quieres? ¿Por dónde voto y cuándo voto y contra quién voto? Y hay mucho dinero que fueron depositados en bancos de esos pequeños países que inclusive mantenían esas economías, Claro, ¿no? Y las deudas de Petrocaribe son abrumadoras, ¿no? No tienes claro, idea. claro. Pero tú te Entonces, acuerdas cómo era el mecanismo, ¿no? Yo le daba a la isla A, le daba petróleo, por supuesto le daba más petróleo del que necesitaba, entonces ellos podían colocar ese petróleo también en el exterior, vendían petróleo, ganaban dinero y que después, bueno, le quedaban debiendo a sí, Venezuela. bueno, el caso de Cuba fue así. El original que firmaron Chávez y Fidel en el año 2000 decía 54.000 barriles de crudo y producto. Y llegó un momento que se extendió por años donde el suministro era de ciento y tantos mil barriles por día, hasta 120 en un momento, pero vamos a hablar de 100.000. Y nosotros le debemos a Cuba. Y, no, sí, claro, nos quitaron, nosotros teníamos Cienfuegos, 49% de de la Cienfuegos. refinería de Cienfuegos y nos la quitaron porque le debemos No, dinero. pero todavía hoy tú le preguntas a Díaz Canel y Díaz Canel te dice que Venezuela le debe dinero a Cuba. Sí, una sencilla, Bueno, una y aberración. entonces, ¿quién?
Sí, o sea, eso son decisiones que se alejan de las ciencias políticas y entran en otro tipo de ciencias ocultas que además del dinero hay otros por detrás que tienen que ver un poco con lo que originalmente era ideológico, pero que después se transformó en otro asunto que es muy distinto. Y bueno, José Vicente Carrasquero con nosotros, un placer tenerlo aquí en este programa conversando sobre diferentes temas. Vamos a entrar ya digamos, todavía queda tiempo, pero en la parte final. Y José Vicente, hay algunas cosas que yo digo, ¿cómo evaluamos el hoy? El hoy. Hay una gran incertidumbre en Venezuela, tenemos todo digamos, lo que ocurre desde los Estados Unidos, pero también en el mundo, ¿no? Yo no veo nada claro en Europa, lo veo muy complicado, sigue Ucrania, Rusia, tenemos el Medio Oriente, China hace algunos escarceos ahí buscando demostrar su poder. ¿Cómo podría uno evaluar políticamente la situación? Pero no vamos a ir hacia el mundo, vamos a ir hacia el hemisferio occidental, hacia este lado del mundo. ¿Cómo evalúas tú esto? Porque políticamente hablando, yo la verdad estoy bastante confundido. Esa es la Sí. verdad. Mira, Horacio, primero hay mucho político ignorante. Yo, por ejemplo, espero que no me vayan a llamar misógino, nada, la señora Claudia Sheinbaum, pobrecita. Esa señora de política sabrá ganar elecciones, pero cada vez que abre la boca eso es un desastre. Entonces la ponen a hablar, diga ahí que la doctrina Estrada y el artículo 89 de la Constitución impiden que... Y entonces ella va y lo repite. Pero a mí me gustaría que la señora Sheinbaum me dijera, yo me acabo de leer el informe de la comisión de los hechos, ¿cómo se llama? Esta comisión de la De ONU, la ONU. y yo sigo respaldando a Nicolás Maduro. Yo sigo pensando que Nicolás Maduro es el presidente electo de Venezuela. Por ahí salió un señor el otro día, me llamaron la atención, un señor que se llama Ariel, no sé qué, diciendo que él está convencido de que Chávez ganó, por supuesto, Que Maduro ganó. que Maduro ganó las elecciones. Por supuesto, hay unos videos que él mismo grabó en Caracas diciendo que Caracas es una maravilla. Habría que invitar al señor Ariel y llevarlo No será. a enseñarle Venezuela, la Venezuela profunda y la misma Caracas Sí. profunda para que se le quiten esas soquetadas que tienen en la cabeza. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado, Horacio, en mi opinión, es que la ideología se ha puesto por encima de los pueblos. Entonces yo, que soy de izquierda, la señora Sheinbaum, el señor Petro, el señor Lula, yo que soy de izquierda, veo a Maduro como un tipo chévere, que también es de izquierda, que está siendo atacado, que ha sido sometido a unas, ¿cómo se llama?, sanciones, y que esas sanciones impiden que él desarrolle su programa de gobierno. Puro Tú lo verías camelote. como eso, hay una cuestión que se dice solidaridad sindical. Entonces, si yo tengo que ser solidario porque si no vienen por mí. Ahora, Y ahí tenemos que meter al señor Pedro Sánchez no, y a Zapatero esa- y a el ministro de Relaciones Alviares. Ese señor Alviares debe tener algún tipo de tara mental, sí, yo creo. porque no... Definitivamente también los he visto. Ahora, yo tengo una duda, pero te quiero preguntar esto y aquí para que todos lo vean, porque yo creo que ya la parte ideológica solo sirve de bandera y de excusa, porque yo creo que atrás de todo esto está una cosa que se llama crimen organizado. Absolutamente. Entonces, se sustentan en una bandera ideológica de la izquierda y la defensa del pueblo y todo el derecho que tienen los pueblos a elegir su gobierno y el imperio nos ataca y todo esto, pero en realidad lo que está ocurriendo es que hay un crimen organizado que conecta todo esto que tú has estado conversando y al final del día se hace muchísimo más complicado, porque si fuera solamente un problema ideológico, yo creo que hace rato que hubiésemos logrado salir del Eh, régimen. es, que, es que no... bueno, fíjate, el asunto es que cómo asocio yo, qué ideología se termina asociando con el narcotráfico, Ajá. con el crimen organizado. Precisamente la izquierda. Son más laxos desde el punto de vista de la moral, de la ética, se quieren mantener el poder a toda costa, a lo que cueste, no importa lo que cueste, y entonces se facilita el narcotráfico
en México, porque además ellos creen que esa es la forma de derrocar al imperio, llenando a la juventud norteamericana de drogas, eso lo decía el mismo Fidel Castro. Ujú. Entonces Venezuela deja de vigilar sus fronteras, se entrega en el narcotráfico en mano a la izquierda. El señor Petro dice unas babosadas que uno se pregunta si ese tipo alguna vez estudió algo. Le dicen doctor Petro, no sé, pero Ciencia oculta. bueno, ¿cómo el señor va a decir que lo que volaron fue a 3 muchachos que se estaban buscando la vida? Sí, Y lo dice la ONU, y sin que se le mueva un pelito, ¿no? Una bueno, cuestión que tú dices, aquí hay un comportamiento que va más allá de lo político. Aquí claro. hay un asunto que tiene intereses y que seguramente son intereses fiduciarios, monetarios, porque si Monetario no, tú seguro. no lo explicas. El señor Lula dice que él no reconoce a Maduro, pero se va a las Naciones Unidas y dice que el pobre Maduro está sufriendo unas sanciones. Pero ¿cómo no va a sufrir unas sanciones si tú sabes que él no fue electo presidente? Claro. Y entonces ahí es donde entramos en un tema, Horacio, que me gustaría mencionar porque yo Dale. creo que es fundamental en lo que nos está pasando. El pueblo venezolano se siente abandonado a su suerte. El pueblo venezolano, su soberanía fue secuestrada el 28 de julio del año 2024. Y el pueblo venezolano se quedó esperando que alguien reaccionara junto con ellos. El pueblo reaccionó. ¿Y cuál era el plan que tenía de esto? Se sabe, está documentado. El plan que tenía Maduro es, si perdemos las elecciones, los 2 primeros días va a ser de una represión brutal, con muertes incluidos. Y esos muertos existieron. Y metieron preso hasta a los perritos. Metieron preso a todo el que andaba por ahí. Porque tenían que demostrar que ellos estaban ahí para quedarse. Porque tú no puedes abandonar el cartel. O sea, no es que estoy perdiendo la presidencia de Venezuela, es que estoy perdiendo el control de un eje esencial del crimen organizado regional. Exacto. Entonces, eso es lo que de alguna manera, tú, por supuesto, tú lo explicas correctamente. Es eso. O sea, yo creo que ya no es una cuestión ideológica, sino es que tú estás metido en una mafia de la cual entras y sabes cuándo entraste, Mira, pero nunca sabes de- cómo vas a salir ni si puedes salir. déjame hacer una cuñita política sin pasiones. Uno de los capítulos que está ahí se llama algo así como Venezuela, eh, la Catedral de Maduro. La catedral. Bueno, la catedral fue una cárcel que se construyó Pablo Escobar Gaviria en el Envigado, en Ajá. Colombia. Ujú. Él le dijo al Estado, yo me entrego, pero déjenme hacerme mi Mi cárcel cárcel. con mis comodidades y mis whiskycitos y mis chicas y tal. Y bueno, y lo dejaron hacer su cárcel hasta que se dieron cuenta de que la cuestión era verdaderamente escandalosa y entonces fueron a buscarlo. Cuando fueron a buscar el tipo se había fugado. Bueno, y ahí empieza la perdición final de... ¿Qué ha hecho Maduro? Convertir a Venezuela en su catedral. ¿Por qué? Bueno, porque él hizo lo que Pablo Escobar Gaviria no pudo hacer, fue convertir al Estado venezolano en un cartel. Es un asunto dedicado al tráfico de drogas, al tráfico de minerales, al tráfico de personas y todas estas cosas. Y si yo salgo de aquí, ¿cuál es mi futuro? Eso es lo que piensa Mm. Maduro. Una braguita naranjada en Estados Unidos o con los pies para adelante en algún lado. Entonces yo tengo que aferrarme al poder. Y por eso es que se le ofrece negociar, mira, date cuenta que tienes la posibilidad de irte a Siria. Bueno, pero ahorita está el asunto de que a Siria no, a Rusia, pero entonces está el asunto de que el Sí. expresidente de Siria lo envenenaron. Ah, Y si me envenenan por allá, sí, no, yo creo que quizás Turquía, Qatar, hay muchas opciones que podría tener. Mira, José Vicente, para darle un cierre a esto, ok, está bien, yo coincido con esto que tú estás diciendo, eso satisface mi curiosidad y gracias por aclarármelo, pero, ajá, ¿y cómo ves los próximos tiempos? Digamos, yo sé que tú no tienes una bola de cristal, no, aquí nadie sabe, pero bueno, políticamente hablando, pero ¿cómo ves tú esto? hablando ahorita de estrategia, ¿no? Sí, Yo creo, eh, hay que leer varias líneas que han salido. Nosotros no estamos aquí para cambiar regímenes, ¿no? Eso lo han dicho ujú, los sí, norteamericanos. No estamos aquí para cambiar regímenes. Pero tampoco me gusta el que está, no quiero el cartel. Y entonces pareciera que lo que se está animando desde afuera es, bueno, gente, salgan para la calle. Ahora, salir para la calle tiene un costo grandísimo porque la gente sabe
que estos asesinos salen a matar. No es que salen a ponerte preso, es que te matan, es que después te torturan, es que después en las cárceles venden a las muchachas. El informe Sí, de la de, comisión. de la ONU es una cuestión horripilante. Yo le pregunto a la señora Sheinbaum, ¿usted se leyó el informe? Después de leerse el informe, ¿usted todavía se considera amiga de Nicolás Maduro? Porque entonces eso me da una idea de quién es usted. Y lo mismo le digo a Petro y lo mismo le digo a Lula. Si usted se leyó el informe, ¿usted todavía considera que Maduro debe estar donde está? Bueno, si usted lo considera, entonces yo tengo que pensar, empezar a sospechar de una relación que va más allá de lo ideológico, como dices tú, que va hacia una ocupación de espacios de poder geopolítico que se financian a través de mecanismos non santos. Y esa es la tragedia que tenemos los venezolanos en este momento encima. Yo entiendo perfectamente que la gente no quiera salir. También entiendo que si en algún momento esto tiene algún desenlace, el desparrame, si me perdona la palabra, de odio que Claro, va a haber en Venezuela peligroso. va a ser incontenible. Y para eso la clase política por venir tiene que prepararse, porque aquí va a haber pases de factura. Aquí todo el mundo tiene su facturita, ¿no? Y las facturitas son que si la tipa del consejo comunal que me persiguió, la que me sapió, la que no sé qué, y entonces empezamos ahí a ver una cuestión que si no se le pone orden rápidamente, puede terminar en una situación que nadie quiere ver, Sí, que más de orden se hay nos unas desordena. imágenes de la caída de Pérez Jiménez y Seguridad Yo creo Nacional que, yo que creo que es eso se puede quedar este, corto. corto, Sí. exacto. Hay una percepción de esto. Pero en definitiva, ¿tú ves alguna opción cierta y real de que podamos entrar en un proceso de transición democrática? Yo estoy convencido que vamos a entrar en un proceso de transición democrática, pero tenemos que hacer trabajo. Los que estamos en la diáspora, tenemos que, esto que yo le estoy diciendo a la señora Sheinbaum, y decírselo a los mexicanos, señores mexicanos, ¿cómo es posible que su presidenta esté en esta posición? ¿Cómo es posible que esta señora esté de parte y hacerle sentir a ellos dentro de México que esto tiene un costo Sí, político porque es que y tampoco el dentro de informe se Colombia? conoce, José Vicente. O sea, está público esto, pero hay que buscar la forma de ¿No? comunicarlo, porque el Claro. hombre de a pie, la gente de a pie, a uno le cuesta leerlo, pero si tú buscas el hombre de pie, ¿cómo lo lee? Pero mira, yo te propongo Proponga, proponga. una idea, o sea, tú haces un resumen ejecutivo, como lo llaman ustedes los ejecutivos, un resumen ejecutivo de una paginita y media. Esto es lo que dice el informe. Senador fulano de tal, Senado de la República Mexicana. ¡Pum! Y se lo manda. Y se lo manda a otro senador y a otro senador y a otro senador y a otro diputado y a otro diputado, gobernadores. Eso en México. Y lo mismo hace en Brasil. ¡Pum, pum, 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 pum! Y lo mismo hace en Colombia. ¡Pum, pum, pum! Además, gente que esté afiliada, que esté de alguna manera asociada y tú terminas Pe- preguntando, Oye, este, o sea, pero claro, yo creo que es una buena idea, pero yo creo que eso debería proceder entonces de nuestros partidos políticos, de nuestros liderazgos yo no políticos, sé, mira, o de Horacio, asociaciones de ciudadanos. yo creo que los ciudadanos hace rato, y lo hemos venido haciendo, hay muchas cosas que se hacen fuera de los partidos políticos. A mí me gustó mucho el video que hicieron el presidente Edmundo González Urrutia con María Corina Machado. Está bien, y eso es de esperarse, porque nuevamente María Corina Machado tiene un respaldo popular Sí, auditado, por votación. auditado, sí. Y el presidente Edmundo González Urrutia se ha fajado en su cuestión, y ha estado dando la cara, estando al frente. A lo mejor a una gente le gustaría que él dijera que tienen que disparar, matar, no sé qué, él no lo va a decir, él es un diplomático, los diplomáticos hablan de otra manera y hacen las Sí. cosas de otra manera. Y creen que, y ha habido momentos en que la diplomacia ha servido para sacar a estos tipos de personas. Pero además de lo que están haciendo María Corina y están haciendo el mundo, habemos otros ciudadanos fuera que nos podemos dedicar a este tipo de tareas. De acuerdo. Este, ¿Tú le pondrías un titular en política sin pasiones a la situación actual? ¿Qué titular le pondrías para terminar nuestro programa de hoy? el régimen al borde de la muerte. Ok. Bueno, ha sido José Vicente Carrasquero, gran amigo, un excelente hombre de las ciencias políticas y además de todos los procesos electorales. Yo creo que
Ha sido un programa bien interesante y hay varios conceptos que podemos rescatar de este programa Venezuela en Crudo. Muchísimas gracias por habernos acompañado y los esperamos en el próximo episodio.